Bueno, entonces, para hablar de esta nueva visión del cáncer, el origen emocional del cáncer, nos remitimos básicamente, el fundamento principal son las 5 leyes biológicas de la naturaleza preparadas por el doctor Ricky Hammer. Ricky Hammer es un oncólogo alemán que encontró en un estudio de más de 10.000 casos en su tesis postdoctoral una regularidad entre un shock de alto impacto emocional y la aparición de unas enfermedades y de unas marcas, unas dianas concéntricas que aparecían en los TAC de cerebro, y él encontró una regularidad en ellos que tienen que ver con los shocks de alto impacto emocional, y de allí comenzó una larga carrera porque le aprobaron su tesis doctoral y terminó investigando más de 22.000 casos hasta que se dedicó hasta por toda su vida, hasta no hace poco, a estudiar este tema. El doctor Ricky Hammer padeció de un accidente violento donde su hijo fue asesinado de 25 años. Fue asesinado y el quien lo asesinó era un príncipe, así que la agonía fue no solamente el impacto de que hayan asesinado a un hijo que ya es grande, sino el hecho de que el hijo estuvo 3 meses luchando por su vida. Eso es una agonía también bastante grande, y de paso la agonía de sentir, como siempre estamos acostumbrados nosotros los seres humanos, a tratar de culpar y de juzgar, insistir en que el culpable fuera acusado, pero como era un príncipe terminó siendo también absuelto. Este impacto les causó problemas a ellos que terminaron los dos padeciendo cáncer, él y la esposa, que también era oncólogo. Así que Dr. Hammer encontró esa regularidad y decidió que él iba a estudiar esa relación entre las emociones, porque él insistía que hasta el momento que no se estudiaba, el problema venía de allí, de esa situación de alto impacto emocional. ¿Ok? Entonces Hammer en su primera ley encontró una situación importante cuando estudió los 10.000 casos, y es que encontró que en todos ellos había una regularidad entre un shock de alto impacto emocional. No cualquier shock pudiera ser, debería tener ciertas condiciones de que la persona no haya liberado esa energía de esa emoción. Por ejemplo, vivido en un shock de impacto vivido en soledad, la persona no se atrevió a contarlo porque no le creerían o porque consideraba que se iba a disminuir sus posibilidades de cómo lo vieran, se le iba a bajar la imagen o cualquier otra cosa. Inesperado, por supuesto, como todo shock de alto impacto emocional, y con la agonía de no poderlo resolver, sentirse mal por no poderlo resolver. ¿Okay? En este estudio, él encontró que se impactaba directamente la psique, el cerebro y el órgano. Encontró que cuando la persona sufría este alto impacto emocional, en la psique la persona no dejaba de pensar en el problema, se alteraba, ya no razonaba de la misma manera, perdía el sueño. También encontró que perdía el apetito y que sus órganos reaccionaban, algunos órganos, dependiendo del impacto emocional, reaccionaban a esa situación emocional. Encontró que se formaban unos tipos en los TAC de cerebro. Él encontró que se hacían unas dianas y que en esos tiempos las llamaban como un defecto, y encontró que esas dianas se le formaban a las personas que padecían cáncer, y que según el tipo de cáncer, el tipo de órgano que estuviera afectado, esas dianas aparecían en un sitio específico y no en otro, en un sitio exactamente específico de acuerdo al órgano y el tipo de cáncer afectado. Pero también encontró una regularidad con el tipo de cáncer y el tipo de emoción que había vivido esa persona. Así que el doctor Hammer entonces nos plantea que en su primera ley del cáncer, la ley férrea del cáncer y enfermedades oncoequivalentes, él dice que todo cáncer tiene un origen en en un shock de alto impacto emocional vivido en soledad y con la agonía de no poderlo resolver. Este shock de alto impacto emocional genera
un, activa un programa con sentido biológico que funciona para la protección de la persona. Y aquí entramos en un detalle importante. Por ejemplo, cuando una persona es atacada, inmediatamente se le acelera la presión sanguínea, se le aceleran los latidos del corazón, inmediatamente esa persona se altera, sufre de un estrés extremo, se queda completamente alerta y pendiente de la situación. Incluso si pasa rato pierde el apetito, se deprimen todos sus órganos viscerales, todas sus vísceras, porque la mayoría de la sangre está activa para ir a las manos y a los pies, para pelear o correr. Esa actividad es un programa, un programa biológico de supervivencia que nosotros no lo pensamos, que lo tenemos grabado y listo para responder ante cualquier situación. Así, cualquier situación de alto impacto emocional terminas activando algún tipo de programa de supervivencia que te prepara para resolver el problema. Por ejemplo, si el caso del doctor Hammer y su esposa, un shock de alto impacto emocional donde su hijo fue asesinado, y cuando su hijo estaba, por ejemplo, en el hospital 3 meses, eso era un shock de alto impacto emocional que lamentablemente por alguna razón ellos lo vivieron en soledad y con la agonía de no poder resolverlo. Y entonces, por ejemplo, dependiendo de cómo lo interprete la persona, eso le genera problemas, le activa un programa biológico determinado. Por ejemplo, si ellos en su momento sintieron que habían perdido un hijo, que tenían problemas con su hijo, que querían salvarlo, que querían ver cómo lo protegían, que tenían que buscar la manera de proteger a ese hijo, bueno, una de las cosas simbólicas que puede tener el ser humano es que la mejor manera de proteger a mi hijo, de ayudarlo a recuperarse de una enfermedad, de un problema de salud, es amamantándolo. Por lo tanto, es probable que ese programa con sentido biológico actúe reproduciendo más células de las glándulas mamarias para producir leche, en el sentido simbólico de que quiere proteger al bebé. Y si por la situación, cuando esto se extiende, entonces la persona termina generando un cáncer, porque resulta que hasta los animales tienen estos programas, pero ellos no se quedan enganchados en la situación, sino que ellos rápidamente lo trascienden. ¿Cuál es el problema de nosotros? Que nosotros nos quedamos pegados en ese impacto emocional. Bueno, y así también en la misma situación del cáncer del asesinato del hijo del doctor Hammer, por ejemplo, ella lo pudo haber procesado también en sentido simbólico, porque su hijo después falleció, en la pérdida de un hijo. Por lo tanto, en la pérdida de un hijo, donde muy sentida, es un dolor profundo de pérdida, donde ella siente que perdió, su generación no se va a seguir, donde simbólicamente ella siente que perdió todo lo que había hecho en carácter reproductivo, y como nuestra prioridad es dejar huella, es que nuestra especie perdure y persista, entonces simbólicamente su programa se activa para prepararla a ella para tener un hijo. Y probablemente, si así lo vive ella, porque ojo, es como cada persona lo interprete simbólicamente, entonces ella puede ser que termine padeciendo de un cáncer de ovario, porque el programa se activa para para aumentar la capacidad de reproducción de esa persona, para sustituir la pérdida de un hijo. Ok, entonces encontramos que como decía Hammer, entonces una relación con el impacto emocional y el tipo de emoción vivida. Como ven, generalmente encontramos que este tipo de emoción que impacta a la persona tiene un carácter simbólico de lo que la persona lo entiende, cómo lo entiende, y también depende dependiendo del tipo de emoción en que ella lo padezca, entonces se activa el tipo de programa biológico de supervivencia, porque cualquiera automáticamente cuando dice tengo cáncer,
entiende que es una enfermedad, como dirían las ciencias médicas, que el cáncer se origina en mutaciones. No mencioné eso, por cierto. Las ciencias médicas caracterizan el cáncer como una mutación genética que se produce en las células que las obliga a reproducirse de manera inesperada e incontrolada. Y resulta que nosotros que entendemos que el origen, que nuestra vivencia, nuestra existencia es cuántica, tiene que ver con los fenómenos cuánticos, que nada sucede en donde nada sucede por casualidad, todo tiene una causalidad, todo tiene un origen y algo que ver. Entonces resulta un poco vacío cuando las ciencias médicas hablan de una mutación genética que es la causante del problema del cáncer. Porque una mutación nosotros la asociamos directamente con un evento casual e inesperado. Y resulta que más bien sería más práctico decir que no es una mutación, no llamarlo una mutación, sino un cambio genético que todavía no reconocemos su causa, ¿ok? Porque allí estaríamos dejando la puerta abierta de que algún fenómeno hace que se active para que suceda esa mutación, ¿ok? Porque lo menos que sucede es que esas mutaciones genéticas vengan de manera hereditaria, ¿okay? De predisposición hereditaria. Para Hammer, todas las enfermedades, todos los cánceres, y después encontró que todas las enfermedades son producidos por un shock de alto impacto emocional. Pero no seamos absolutistas, demos la posibilidad. Evidentemente, si tú estás consumiendo DDT y alimentos contaminados, pues es probable que eso te afecte la biología y que te puedas padecer de algún cáncer, como si se estás sometido a la radiación, estaríamos haciendo las cosas, pudiéramos tener un cáncer. La gente de Japón que estuvo en la bomba de Hiroshima y Nagasaki, muchísima gente terminó, o la gente que estuvo en Chernóbil, muchísima gente murió de cáncer, padeció de cáncer, por las mutaciones provocadas por él. Así que no se puede hacer absoluto. Sin embargo, lo que quería decir Hammer es que prácticamente todas las enfermedades de cáncer se activan, porque incluso tú puedes tener esas células que llaman cancerígenas en tu organismo, pero el fenómeno que las activa tiene que ver con un impacto emocional. ¿Ok?